Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Giovanna. Lo prometido es deuda. Desde que estuve hace ya casi un mes que estuve en la Ciudad de México por el aniversario de la empresa, mucha gente se me acercó y me pidió consejo y videos y que hablara sobre autismo. Mucha gente me dijo, tengo un niño con autismo, le estoy dando Genomex. Me llegan muchas preguntas al Messenger, a mi correo, a mi WhatsApp sobre personas de la empresa que les están dando a sus hijos suplementación y que tienen niños con autismo. Y entonces, bueno, yo había dicho que iba a hacer un video al respecto. ¿Qué sucede con este tema? Es un tema muy amplio, es sumamente amplio. Hay muchos errores diagnósticos. No voy a poder hacer el video de una sola vez porque sería sumamente largo. Esto es como para una conferencia de 1 hora. Pero bueno, trataré de hacerlo en varias partes. Ahorita voy a hablar de generalidades. Sí voy a tocar un poco el tema de por qué funcionan los productos en este trastorno. Pero sobre todo quiero hablar de generalidades para que la gente que tiene niños o familiares en esta condición entiendan qué pasa y también se expliquen por qué creen que a lo mejor los productos no están funcionando, porque también me lo han dicho mucho, que ven que los niños se ponen peor cuando empiezan a tomar los productos, cosa que no es verdad, pero bueno, tal vez hay por ahí unos detalles que hay que ajustar. Para empezar, vamos a hablar de generalidades. Ya no se le llama autismo, ese tema ya está, ese nombre está en desuso. Ya ahorita se le llama trastorno del espectro autista o TEA. A lo largo de este video van a escuchar que repito mucho la palabra TEA para no decir trastorno del espectro autista. ¿Qué es esto? Se englobó diferentes condiciones que eran como variedades del autismo, eso se creía antes, se englobó en trastorno del espectro autista, y esto lo hizo la doctora Lorna Wing. Ella es una psiquiatra británica que tuvo una hija con trastorno del espectro autista, y por esto ella se abocó a investigar toda su vida sobre este tema. Ella fue la que acuñó el término que se utiliza al día de hoy, el que rige al día de hoy, y también participó en hacer el manual de diagnóstico que rige hasta el día de hoy, que está establecido por el DSM-5. El DSM-5 es el que está vigente. ¿Qué es esto? Son siglas en inglés. Es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Y el número 5 es el que rige hasta el día de hoy. ¿Por qué les hablo del diagnóstico? Porque es súper importante esto. Hay mucha gente, ahorita voy a hablar, yo normalmente no leo en mis videos, ustedes lo saben, pero esto tiene muchos detallitos que les quiero mencionar, acotaciones que quiero que conozcan y porcentajes que quiero que escuchen, por lo cual muchos profesionales de la salud que estamos involucrados, ustedes saben, bueno, para los que no saben, soy especialista en medicina física y estoy involucrada en la rehabilitación y en la terapia de muchos niños con TEA y de adultos que hace muchísimos años en su infancia fueron diagnosticados con TEA o que fueron diagnosticados en la adolescencia o incluso en la adultez. Entonces, pues estoy involucrada en su terapia. Por lo tanto, quiero hablarles de muchos detallitos que necesitan conocer la gente que está involucrada en este mundo del TEA, del trastorno del espectro autista, y para eso necesito hablarles de porcentajes, de fechas, de cifras, de tecnicismos, y si me ven que leo, bueno, pues es por eso. No quiero dar información falsa, quiero que sea información bien cimentada. Bueno, les decía de la doctora Lorna Wing. Ella es la que hizo toda esta investigación, y hasta el día de hoy toda su investigación y el término que se acuñó es el que rige en la actualidad. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? No se considera ya una enfermedad como antes, se considera una condición del neurodesarrollo en el cual hay diferencias específicas de la persona, el cual se diagnostica en la infancia, preferentemente antes de los 3 años, es donde ya se hace el diagnóstico de TEA. Las pruebas para que se haga el diagnóstico de TEA son muchísimas y duran mucho tiempo, y se hacen por un grupo multidisciplinario de profesionales. No solo es el pediatra, no solo es un neurólogo, no solo es un maestro o una persona con una especialidad en pedagogía.
entran muchos profesionales de la salud y de la pedagogía y de otras áreas para poder hacer un diagnóstico integral y al final decir, sí, este niño tiene TEA, ciertamente tiene TEA. Y de ahí se parte para que los padres puedan darle al niño la mejor calidad de vida posible. Cada niño es diferente, cada niño con TEA tiene diferentes matices, diferentes características y cada niño debe tener terapias individualizadas y un estilo de vida que los padres tienen que adaptar y todas las personas que están dentro de su vida, tanto médicos, psicoterapeutas, fisiatras como yo, etcétera, son muchos profesionales que entran, pero todos tienen que adaptarse a estas características de cada niño, porque cada niño es diferente. Bueno, entonces les decía, ya no se considera una enfermedad, se considera una condición del neurodesarrollo en el cual hay principalmente, la doctora Wing lo mencionaba como 3 ejes fundamentales en esta condición y se los voy a mencionar porque son, digamos que es la base del TEA, ¿no? ¿En qué consiste tener TEA? Son 3 ejes fundamentales los cuales les voy a decir, y las personas que ya tienen niños con este trastorno seguramente ya lo saben, ¿no? Estos niños tienen una diferencia cualitativa para la interpretación de las situaciones, tienen una diferencia en su capacidad verbal y no verbal, y también tienen la presencia de patrones restrictivos, repetitivos y estereotipados. ¿De qué estoy hablando con esto? Me estoy hablando de conducta, ¿no? Les pongo un ejemplo, son niños que cuando algo los saca de su estado de tranquilidad, algo que ellos no lo pueden interpretar, empiezan a hacer movimientos repetitivos, pueden mecerse, pueden golpearse la cabeza, cada niño es distinto, ¿no? Entonces, estos son los 3 ejes que acabo de mencionar, o los 3 fundamentos del TEA. De ahí se derivan cientos de matices en cada niño y por eso no quiere decir que no sea un TEA. Pero el problema es que ahora en la actualidad hemos visto los profesionales de la salud un aumento astronómico en diagnóstico de TEA, de TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, de TEL, que es trastorno específico del lenguaje, de trastorno de bipolaridad y de trastorno de ansiedad de niños. Entonces, son errores diagnósticos. Hay niños que solamente tienen problemas conductuales diferentes o que tienen enfermedades reales neurológicas o neuropsiquiátricas o congénitas, la mayoría son congénitas. Se cree que hay más de 3,000 enfermedades congénitas en las cuales ahí adentro de esa enfermedad congénita hay TEA, ¿ok? Entonces, o a veces no hay TEA, simplemente hay una enfermedad congénita neurológica, pero tiene características parecidas al TEA. Pero si no se hace un buen diagnóstico, el niño no va a recibir la atención necesaria para su enfermedad congénita y lo van a estar tratando como si fuera un TEA. Entonces, hay muchos errores. Ahorita les voy a decir cifras, porcentajes, porque es bastante alarmante. Y sobre todo México y Latinoamérica tenemos la tasa de mayor error diagnóstico en TEA y en TDAH. Ahora resulta que todos los niños tienen trastorno de déficit de atención o todos los niños son autistas. Eso no puede ser. Les pongo un ejemplo. No sé si habrán escuchado alguna vez gente decir, de chiquito le diagnosticaron autismo, pero ya de grande se le quitó. Ya cuando entró a la secundaria ya no era autista. Bueno, eso no puede ser. El trastorno del espectro autista es una condición que no se cura, es de por vida. Con el paso del tiempo, con las terapias, con la atención multidisciplinaria, el niño puede adaptarse mejor al mundo que lo rodea, que es lo que él tiene problemas para interpretar, ¿ok? Con el paso de los años y con toda la terapia que se da y con todo el tratamiento, con todos los cuidados que se involucran padres, maestros, psicopedagogos, neurólogos, psiquiatras, neurólogos, pediatras, pediatras con especialidades en psiquiatría, o sea, psiquiatras pediátricos, nosotros los fisioterapeutas, terapia cognitiva, terapia conductual, terapia ocupacional, es enorme.
Con todo eso, con el paso del tiempo, un niño con TEA puede adaptarse mejor a este mundo que él es el que no interpreta bien, pero no se cura. Si ustedes escuchan eso, quiere decir que fue un niño que fue mal diagnosticado y nunca tuvo TEA. Por eso es que conforme fue creciendo y su sistema nervioso fue madurando, el niño fue cambiando y fue dejando atrás esos síntomas y signos que pensaban que era de TEA, pero nunca lo fue. ¿Okay? Un niño con TEA nunca se cura, es una condición de por vida. El problema es lo que les decía, este error en el diagnóstico que está sucediendo. En la última década ha aumentado un 42% los diagnósticos de TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ha aumentado un 78% el diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista en los niños. Ha aumentado un 40% el diagnóstico de trastorno de bipolaridad en niños, y esto es una locura. No puede ser posible. Entonces, ¿qué sucede? Son niños medicados o sobremedicados. ¿Qué les dan a estos niños en México y Latinoamérica? Psicotrópicos, ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos anticonvulsivos, los tienen dopados o los quieren estimular. Nada de esto funciona en TEA. Esto está completamente erróneo y son medicamentos que llevan a los niños a una oxidación celular tremenda. Entonces les causan otro tipo de problemas muy fuertes. Ahorita voy a explicar qué otros problemas hay en estos niños y por qué sucede, ¿no? Pero de verdad es preocupante para muchos profesionales de la salud la cantidad de niños que estamos viendo con malos diagnósticos y medicados ya. Entonces es un problema social, económico, médico, por donde lo... A todos los padres o familiares o gente que estén a lo mejor en el campo profesional que atiende este tipo de niños, dígase la especialidad o la profesión que tenga, pero que tenga contacto con este tipo de niños, yo les recomiendo, sobre todo a los padres, les recomiendo un libro. Hay muchísima bibliografía, pero bueno, ahorita hablando de esto, de los errores diagnósticos, les recomiendo un libro. Hay un doctor que es el doctor Enrico Naulari, o Naulati, como le quieran decir. Él es un psicólogo clínico, está en Estados Unidos, es catedrático de la Universidad de California, ha escrito en cantidad de artículos para los journals de Psychotherapy y de Psychology. Entonces, y él escribió un libro en el 2013, bueno, en el 2013 fue publicado, que se llama Back to Normal, How Ordinary Childhood Behavior is Mistaken for ADHD, BD o TEA, trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir en español? Bueno, el libro se llama De regreso a la normalidad, punto. ¿Por qué una conducta de la infancia o una conducta de un niño ordinario es mal diagnosticada como trastorno de déficit de atención, como trastorno del espectro autista, como trastorno de bipolaridad, etcétera, etcétera? Y él habla precisamente de esto que les estoy diciendo. Él ha estudiado muchísimos niños y se ha dado cuenta que muchos de estos niños solamente tenían problemas conductuales o algún otro tipo de enfermedad que necesitaba cierto tipo de atención médica, pero no eran niños con TEA ni eran niños con TDAH. O niños que simplemente tendrían problemas conductuales y hay que abordarlos de una manera distinta, pero finalmente no es TEA. Léanlo, de verdad es muy buen libro y les va a ayudar a despejar un poquito la mente. El diagnóstico no lo puede hacer un solo profesional de salud o un maestro en una sola cita, tarda meses. Para diagnosticar a un niño con TEA se tienen que hacer pruebas a los 9, a los 18 y entre los 24 y 30 meses. Son las edades de desarrollo neurológico de los niños o psicológico de los niños, en los cuales se empiezan a hacer pruebas específicas, que son muchísimas, y por eso les digo que voy a hacer otro video hablando de eso, y es donde empezamos a ver los rasgos y es donde se empieza a presumir un diagnóstico que al final de los 3 años se puede definir que sí es TEA y de ahí en adelante partir para darle a este niño la mejor atención posible.
si a ustedes, a sus hijos les hicieron el diagnóstico en la escuela del niño o el pediatra en una sola cita o en 2 citas o un neurólogo en una sola cita lo vio, le hizo 2 o 3 preguntas, lo observó cómo interactuaba ahí en el consultorio y le dijo, sí, es trastorno del espectro autista, quiere decirles que lo más seguro es que no sea. Vayan con gente calificada, vayan con gente que esté bien documentada en el tema y que se tome el tiempo, porque esto ya es un proceso muy largo para hacer el diagnóstico y es un seguimiento muy de cerca y no es de una sola persona, es de un conjunto de profesionales, es un equipo multidisciplinario para llegar a un diagnóstico, ¿ok? Porque las pruebas son distintas, hay pruebas que hace el pediatra, hay pruebas que hace el pedagogo, hay pruebas que hace el maestro, hay pruebas que hacen los cuidadores, hay pruebas que hacen los padres, porque a veces hay padres que no cuidan a sus hijos, que tienen nanas, o que los cuida la abuelita o que los cuida la familia. Bueno, ellos también tienen que participar en estas pruebas. Les digo que voy a hacer otro video porque de verdad son muchísimas. Por nombrarles algunas, está la A2, ADOS, está la A22, está la ADI, está la ADIR, que es ADI revisada, ADI. Todas estas son siglas en inglés. Está la ABAS, está la ABAS 2, está AQ, AQC, AQA, está SCQ, ASSQ, MCHAT, que es MCHAT, está la IDEA en inglés, que es IDEA, y está la CSBSDP, por nombrarles algunas. Si a todos sus hijos les hicieron todas estas pruebas en diferentes etapas de su vida y todas diagnosticaron TEA, entonces quiero decirles que están en lo correcto y tuvieron un buen diagnóstico. Si no se las hicieron, entonces busquen profesionales bien calificados para que les hagan un buen diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que les interesa a los distribuidores. Yo lo sé, pero recuerden que mis videos no solo son para distribuidores de Actives o para consumidores de Actives, es para gente en general. Quiero que sepan de enfermedades. Yo sé que tengo olvidada la página, pero tengo muchísimo trabajo, pero de verdad les prometo propósito de año nuevo, regresar a esto, estar más al pendiente de la página, subir más videos, porque hace falta mucha educación, hace falta mucha información, la gente está muy perdida en cuanto a su salud, pero sí es su propósito de año entrante, tanto esto como, retomar mi página y ponerle más atención a todo esto, como lo de mis conferencias que voy a dar en toda la República, que ya hice un video de eso. Vamos a hablar de Genomex o de NRF2 y autismo, que es lo que les interesa a los consumidores y distribuidores de Actives o de la empresa. También voy a hacer otro video donde hable más de estas pruebas, especifique más qué son todas estas pruebas y donde hable más de todo el abanico de rasgos y de conductas que tienen estos niños, para que la gente que no está familiarizada tal vez tiene un niño que solamente creen que tiene problemas de conducta y tal vez es un TEA, o al revés, tienen un niño diagnosticado con TEA y no lo es. Entonces voy a hacer otro video hablando de esto. No quise ahorita involucrarme tanto en la sintomatología, o bueno, no puedo hablar de sintomatología porque no es una enfermedad, es una condición, pero no quise involucrarme tanto en todos los rasgos y todas las conductas que entran o los problemas de conducta que entran en el TEA, porque sería un video increíblemente largo. Pero bueno, voy a hacer otro video hablando de eso, se los prometo. Vamos a hablar de estrés oxidativo para que yo les explique qué es lo que está pasando. Les decía que estos niños están sobremedicados porque lo que hay en medicina hasta ahorita, en medicina normal, es darles a los niños psicotrópicos, antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivos, omníferos, etcétera, etcétera. O a los de TDAH pues les dan el famoso Ritalin y todo lo que ya saben que existe, ¿no? Todos estos medicamentos son sumamente tóxicos, tienen graves efectos adversos a corto y largo plazo, y ¿qué hacen aterrizando esto? Nos llevan a un proceso oxidativo muy fuerte, llevan a los niños a un proceso de oxidación celular muy fuerte. No son curativos, ni siquiera paliativos, son medicamentos nada más como para medio enmascarar los cuadros, pero no funcionan, de verdad no funcionan. ¿Qué se está haciendo? Gracias a Dios la medicina ha avanzado muchísimo y ahorita lo más nuevo en la terapia para TEA es la terapia antioxidante. ¿Qué sucede? Recordemos, ¿qué es el estrés oxidativo? Nosotros, cuando las células funcionan, se producen ROS, que son radicales de oxígeno,
especies de radicales de oxígeno que son oxidativas. Esto es normal. El equilibrio, el redox, es que se mantenga estas especies equilibradas, ellas que son o ellos que son oxidativos, y nuestras enzimas antioxidantes, y entonces se lleva a cabo un equilibrio. Si esto no sucede, nos vamos a oxidación, y la oxidación nos lleva a muerte celular y abre la puerta a todas las enfermedades, y se dejan de llevar a cabo funciones metabólicas que se tienen que llevar a cabo a nivel celular. Ahí es donde hay una interrupción y es donde vienen las enfermedades. Bueno, ¿qué se ha visto en niños con autismo? Que se ha notado ya, y no solo en niños, se han hecho autopsias en gente adulta que fue diagnosticada en la niñez con trastorno de espectro autista, y se ha visto a nivel microscópico qué sucede. Bueno, se ha visto que hay un nivel muy elevado de óxido nítrico y en las células rojas de la sangre, y que también hay un nivel disminuido de enzimas antioxidantes, principalmente glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa, que son de nuestras enzimas antioxidantes más importantes. El glutatión es un tripéptido y es el principal equilibrante del sistema redox, uno de los principales. Entonces, en los niños con TEA se han visto disminuidos los niveles de glutatión peroxidasa, y esto hace que aumenten los niveles de glutatión oxidado y de glutatión reducido, que son es oxidación. Vaya, no quiero aburrirlos tanto con el tema. Tal vez la gente que está en la empresa y que ha escuchado mis conferencias y que sabe de qué se trata el Genomex esté familiarizada con estos términos, pero los que no, pues van a decir qué es eso, ¿no? Bueno, ¿de qué nos habla esto? Hay una interrupción en el cerebro de estos niños del estado de equilibrio, redox, de oxidación y reducción. Estos niños no tienen su defensa antioxidante activada normalmente, y se ha visto en las autopsias que en la sustancia blanca principalmente es donde hay un fuerte daño oxidativo a nivel de los axones de las neuronas, y ahí es donde se lleva a cabo la transmisión sináptica de la información. Estos niños tienen una interrupción no en la información sí llega, ellos no pueden, hay una interrupción en estas neuronas para interpretar lo que nos llega. El cerebro tiene esa capacidad, no solo es que la información llegue, ese es un proceso, pero cuando llega el cerebro hay áreas del cerebro especializadas en interpretar tanto situaciones de medio ambiente, de espacio, de colores, de temperaturas, sentimientos, gestos, contacto corporal, etcétera, etcétera. El cuerpo tiene que identificar todo eso. Si yo tengo una interrupción y yo estoy en un lugar donde de repente empieza a nevar, pero mi cerebro no puede interpretar que está nevando, yo me voy a quedar afuera y no voy a interpretarlo. Sí voy a tener frío, pero mi cerebro no lo interpreta, y por lo tanto no voy a ir a cubrirme, a agarrar una chamarra o a meterme en un lugar cerrado para protegerme del frío, porque no lo interpreto, ¿ok? Sí siento el frío, porque eso es otro rubro del cerebro, las terminaciones nerviosas de la temperatura, pero mi cuerpo no lo interpreta y por lo tanto yo no puedo actuar ante eso que me está pasando. Es una manera de explicarles, no sé si me entiendan. Entonces, bueno, en estos niños hay este proceso de muy alta oxidación celular a nivel cerebral, y es lo que han visto los científicos, que creen que esta es la base del trastorno, de esta condición del neurodesarrollo. También sabemos que este trastorno del espectro autista, perdón, se movió mi cámara, no solo es las condiciones conductuales que trae, o los trastornos conductuales o interpretativos, o la incapacidad para interactuar verbalmente y socialmente, y bueno, es muy muy largo. Te digo, voy a hacer otro video para hablar de eso. Sino que también son niños que se ve, lo hemos visto los profesionales médicos sobre todo, que tienen infecciones repetitivas. Entonces quiere decir que su sistema inmunológico no funciona correctamente, y también tienen problemas gastrointestinales muy fuertes. Hace muchos años no sabíamos o no habíamos enlazado esto. Ahora con todos estos descubrimientos sabemos que la causa es la misma. La misma causa del trastorno o de la condición en el neurodesarrollo a nivel cerebral es la misma causa de que su sistema inmunológico no funcione correctamente, ellos no tienen buenas defensas, y de que tengan problemas gastrointestinales. ¿Cuál es? La oxidación celular.
su nivel elevado de oxidación celular. Ellos tienen una interrupción en este equilibrio redox. Entonces, por eso es que acuérdense que la microbiota funciona específicamente con equilibrio redox, la microbiota intestinal. Por eso es que ya se sabe ahora del eje intestino-cerebro, y que si no tenemos una microbiota sana, vamos a poder presentar N cantidad de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, psicológicas o trastornos cognitivos como del que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del millón: ¿por qué funciona Genomex o por qué recomendamos Genomex para este trastorno del espectro autista? Pues porque Genomex es un activador de nuestra proteína orquestadora del NRF2, y el NRF2 precisamente lo que hace a nivel celular es equilibrar. Va a hacer que en estos niños que tienen altos niveles de radicales de oxígeno que los oxidan y que tienen bajos niveles de enzimas antioxidantes, esto se nivele y estos niños dejen de oxidarse. Por eso es que van a mejorar en su trastorno y en todo el abanico de signos y síntomas que tienen estos niños, o si ya son adultos también están indicados. Va a mejorar su sistema inmunológico, va a mejorar su salud gastrointestinal. Genomex no es un producto, el NRF2 no actúa, no es una proteína que actúe contra cierta enfermedad, es una proteína que es una orquestadora celular, actúa a nivel de todas las células de nuestro organismo, es precisamente equilibrándonos para frenar la expresión de estas enfermedades, de esta condición y de todas las enfermedades que conocemos. Entonces, por eso es que está totalmente indicado. No solo Genomex, también la trifecta. Pero bueno, en este caso, como estoy hablando de que hay un desequilibrio a nivel cerebral y a nivel sistema inmune, hay un desequilibrio en su estado redox, en su equilibrio redox, Genomex es el que hace esto principalmente. Si toma la trifecta, vas a potencializar 1000 veces más este equilibrio redox junto con el super antioxidante que es Optimen a través de la tetrahidrocurcumina, y reforzando y llevando a un estado de salud la microbiota intestinal. Entonces, con esto tienes cubierto, digamos, todos los aspectos que hay alterados en un niño con un trastorno del espectro autista. La trifecta cubre todos esos aspectos. Si no pueden tomar la trifecta, empiecen con Genomex. Siempre les recomiendo, empiecen con Genomex. Ahora, me han contactado muchas personas diciéndome: doctor, es que le di Genomex a mi hijo que tiene trastorno del espectro autista. Bueno, siempre me dicen autismo. He escuchado muy pocas personas que utilizan correctamente el término. Y eso me habla de desinformación por parte de los padres. Yo les recomiendo que se documenten, que lean, que se metan a chats, no en México, de preferencia en Estados Unidos, en Europa, con padres que tienen niños con TEA, para que se empapen de todo lo que están haciendo. Normalmente en Estados Unidos y en Europa se están llevando a cabo los mejores ensayos clínicos, médicos, de este trastorno y de estas terapias alternativas, y están documentados muy bien, y estos padres que están involucrados tienen mucha información. Métanse a estos chats, de verdad, les va a servir muchísimo. Documentense y para que sus hijos estén lo mejor atendidos y lo mejor diagnosticados posibles, y en este caso suplementados, ¿no? La terapia antioxidante con NRF2 no es algo que solo los que estamos en Actives estemos recomendando, es algo que está en los journals de medicina, de neurología, de psicología, de psicoterapia, y está documentada ya. Entonces, bueno, si pueden tomar la trifecta, perfecto, y si no, pues empiecen con Genomex. Y les digo, voy a hacer próximamente el otro video hablando más específicamente de cuál es todo el abanico de trastornos que tienen estos niños, cómo pueden empezar a detectar desde que son bebés, desde los primeros meses de nacimiento, empezar a detectar detalles que nos pueden estar orientando a que el niño tal vez sea TEA, tenga TEA. Pero bueno, lo voy a hacer en otro video porque es muy amplio, y tengo más videos pendientes, ya los voy a hacer, se los prometo. Tal vez el fin de semana continúe con este tema y después pues haga otros, porque la gente tiene muchas dudas. Soy la doctora Giovanna, me dio gusto saludarlos otra vez.